La pregunta acerca de cuál es el destino del psicoanálisis en Argentina después de su cruce con los derechos humanos orienta nuestra búsqueda. Los debates sobre la extensión del psicoanálisis hacia los saberes y prácticas que convergen en los derechos humanos demarcan un repertorio de temas y problemas. A su vez, los territorios de esos encuentros y desencuentros van estableciendo los contornos de una agenda hecha de nombres, itinerarios, trayectorias y errancias que requieren y merecen ser estudiadas y transmitidas. La relación entre el psicoanálisis, la salud mental y los derechos humanos ha sido desplegada en la Argentina a través de experiencias singulares y de muchas maneras excepcionales. El pasado reciente de esa relación muestra una complejidad que requiere ser trabajada no solo en perspectiva histórica, sino a través de una arqueología de aquellas piezas que fueron dando forma a esos legados del psicoanálisis en relación a los derechos humanos. Yo estudiaba medicina y, eh, y había un ambiente en esa época de una movida cultural donde se sabía que el psicoanálisis estaba en la vanguardia de esa movida cultural. Me vi impactado por la Revolución Cubana y por el psicoanálisis. Yo de política no sabía absolutamente nada, tanto no sabía que a pesar del enorme poder que tenía el Partido Comunista en ese momento y la Federación Juvenil Comunista, era casi imposible que un joven de mi generación no haya por lo menos pasado una semana por la juventud peronista, la juventud comunista, salvo que hubiera sido peronista a lo mejor. Pero yo nunca tuve nada que ver con los comunistas, ni con la juventud comunista, ni con el partido, ni con el peronismo. Estaba absolutamente en la luna desde el punto de vista político, hasta que mi iniciación en ese campo ampliado del mundo y la política en general fue la Revolución Cubana y el psicoanálisis. De saber que existe el psicoanálisis, saber que existía Blecher, había un solo paso al conocimiento de la Asociación Psicoanalítica. La Asociación Psicoanalítica en ese momento estaba en todo su esplendor. El psicoanálisis era la Asociación Psicoanalítica. Y la Asociación Psicoanalítica era una asociación muy cerrada, un centro de una usina, pero muy exclusiva
muy cerrada, muy inabordable, muy inaccesible, pero donde estaba eso que tanto me asombraba, que era el psicoanálisis, y que mostraba una especie de marketing con Blecher en la Facultad de Psicología y Arnaldo Raskowski, que daba algunas conferencias en la Facultad de Medicina, en el aula magna de la Facultad de Medicina, que atraía muchísima gente, muchísimo público, eran como cantantes de rock. Y como digo, eso generó todo una periferia de jóvenes muy entusiasmados con el psicoanálisis, que teníamos muy claro que el centro de formación y donde se estaba gestando todo eso era en la asociación. Pero la asociación era muy exclusiva, era muy cerrada y era muy difícil entrar a la asociación. Los 18 analistas didácticos tenían, cada uno tenía entre 5 y 6 candidatos analistas y no podían tomar más. Y eso era por años, porque era 4 veces por semana, eran sesiones de 4 veces por semana, y los análisis duraban entre 6 y 8 años. Nadie hubiera sospechado que ella tenía un pasado de militancia política, porque era una psicoanalista muy paqueta y que cumplía con todas las características de la aristocracia que estaba imperaba en la asociación psicoanalítica. Y sin embargo, en esa entrevista yo solamente le hablé de Cuba. Ajá. De que quería ir a Cuba y de mi sensibilidad por la Revolución Cubana, y cuando salí me quise morir, porque yo pensé que había sido un acting out mío, que era la manera de garantizar que eso, si alguien quería entrar a la asociación, con ese discurso seguro que no iba a entrar. Y parece que ahí fue cuando digo que creí que me había equivocado, y me parece que fue lo que, bueno, la influencia de ella, que después, mucho tiempo después, descubrimos que tenía una larguísima historia en la izquierda, puede haber favorecido a que yo entrara. Supervisiones que eran oficiales, que las que contaban y te ponían nota. Bueno, ahí sí, ves, es interesante también el funcionamiento de la asociación. Uno hacía los seminarios, en la asociación, en los seminarios te ponían nota en el seminario, y además tu analista didáctico, cuando vos terminabas los seminarios, ¿te firmaba o no te firmaba? Si te firmaba, quería decir que estabas en condiciones de entrar a la asociación. Si no te firmaba, tenías que esperar. Y para eso era como un certificado, esa firma de salud. También, por supuesto, los supervisores daban cuenta, porque el control de los analistas se jugaba en eso, la decisión de quién podía ser analista y quién no. El momento es la década del 60, y los finales de la década del 60 era una década de movimiento de masas que culminó con el mayo del 68 y el Cordobazo en el 69. Despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron las viejas banderas de lucha. El gobierno quiere impedir que la movilización ocupe el centro de la ciudad, y ocurren los primeros enfrentamientos del día. En Boulevard San Juan y Arturo Vaz, a pocas cuadras del centro,
la policía mata al obrero de Ica Renault, Máximo Mena. Lo que sigue a esta muerte escapa a las previsiones de los dirigentes obreros y estudiantiles. Corre la noticia de la muerte de un compañero. Era Máximo Mena, del Sindicato de Mecánicos. De manera tal que había un movimiento social que para gente inquieta, intelectualmente inquieta, era muy tentador, y que la asociación se había convertido en un espacio muy conservador, muy clásico, muy asfixiante. Empezamos a reunirnos entre nosotros sin diferencias de las jerarquías institucionales, donde había desde miembros didácticos hasta miembros titulares, miembros adherentes y candidatos, y simplemente eran reuniones de eso que decimos llamarnos el Grupo Plataforma. En la Asociación Psicoanalítica Internacional hace congresos internacionales. Era el Congreso Roma, el Congreso Internacional que se hacía en Roma esta vez, y donde fuimos y empezamos a encontrarnos con otros psicoanalistas, también de la Internacional, de otros lugares, de Italia, de Suiza, que también se sentían muy incómodos con lo que estaba pasando en sus asociaciones, y ahí se fundó en Roma la asociación Plataforma, el Grupo Plataforma Internacional. Fundamentalmente éramos argentinos y italianos y suizos, pero había de otros países también. El espíritu revolucionario del Mayo francés, ese espíritu contestatario, se puso en evidencia en el Congreso Mundial de Roma de 1969 organizado por la IPA. Se realizó un congreso paralelo que discutía la formación cerrada, verticalista de la institución psicoanalítica y la ideología aburguesada de un psicoanálisis que pretendía ser neutral políticamente. Este grupo formulaba una serie de reivindicaciones denominándose Plataforma. Es en este clima, alentado por una ideología de izquierda, donde se produce una gran crisis al interior de la APA que termina con la renuncia masiva de miembros en 1971. Cuando regresamos, ya la situación se había puesto más difícil dentro de la asociación, y no obstante eso, seguimos hasta noviembre del 71, que fue cuando presentamos oficialmente la renuncia a la Asociación Psicoanalítica Internacional y a la Asociación Psicoanalítica Argentina por razones ideológicas y políticas, la primera vez que esto sucedía en la asociación que Freud fundara, porque había habido una decisión antes con Lacan, pero era por razones teóricas, no por razones ideológicas y políticas. Y ahora, en este noviembre, se cumplen 50 años de esa ruptura que marcó al psicoanálisis mundial, porque coincidió con muchas cuestiones. Una de ellas, que sí tiene que ver con la historia y que es bien importante. En el momento que nosotros estábamos en Plataforma, primero dentro de la asociación y después fuera de la asociación, dicho sea de paso, fuera de la asociación nosotros renunciamos en noviembre del 71 y en el 72 nos autodisolvimos. Quiere decir que Plataforma duró un año. Todo lo que se produjo fuera de la asociación en un año. Al año nos dimos cuenta que cometíamos los mismos errores, que estábamos cometiendo los mismos errores, tendíamos a cometer los mismos errores que habíamos criticado en la asociación, y entonces, como un gesto, diría, ético, decidimos autodisolvernos. Cada uno siguió su camino y más o menos seguimos todos amigos, cada uno en su lugar. En esa época se armó la Coordinadora de Trabajadores Salud Mental y el Centro de Docencia e Investigación, que en el gremio, pero como Plataforma quedamos disueltos al año. Pasó algo que marcó realmente el psicoanálisis mundial, porque Mary Langer decidió, junto con Armando Bauleo, compilar algunos de los trabajos que estábamos haciendo y
publicó Cuestionamos, como una especie de libro, pero era un reading, en realidad era una especie de compilación de trabajos que daban cuenta de nuestra posición en el psicoanálisis. Y publicó primero un Cuestionamos y después otro Cuestionamos. En el momento que Mary Langer está con esta iniciativa, recibe una carta de una psicoanalista anónima, de una psicoanalista brasilera de Río de Janeiro, denunciando a Amílcar Lobo, un psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Río de Janeiro, que era torturador al servicio de la dictadura militar. Y deciden, Mary Langer y Armando, publicar esa carta. Esa carta tuvo una enorme trascendencia y fue la historia de esa denuncia, de la denuncia del psicoanalista torturador, impregnó al psicoanálisis mundial durante muchas décadas, hasta hoy en día. Amílcar Lobo, este candidato de la Asociación Psicoanalítica de Río, que fue denunciado como al servicio de la dictadura militar y como torturador, estaba en análisis didáctico con León Caberniche, que era el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Río de Janeiro, que a su vez se había analizado con un analista alemán que era nazi, que era de los que se hicieron cargo de limpiar de judíos la Asociación Psicoanalítica. Quiere decir que era una asociación que tenía una historia totalmente diferente a la Argentina, la de Río. Cuando se publica esa denuncia, eso tuvo una enorme resonancia porque la asociación, en principio porque la Asociación Psicoanalítica Internacional no solo no sancionó a León Caberniche ni a Amílcar Lobo, sino que hicieron una persecución con respecto a quién había hecho esa denuncia anónima, una persecución que incluyó una investigación grafológica, porque era una denuncia hecha a mano, hasta que descubrieron que era de una psicoanalista de la asociación que había hecho la denuncia, que era Elena Bessermann-Viana, y que la expulsaron de la asociación por haber hecho la denuncia. Antes de Plataforma, mucho antes, todavía de la década del 50 con Pillon, el pasaje del psicoanálisis, el abordaje de otras clases sociales, que en otras partes del mundo era impensable, acá había una experiencia, hubo una experiencia en nuestra historia enorme. En la época de Plataforma, qué sé yo, lo que hacían, yo no lo hice, pero Mary Langer sí, iban a la cárcel con los presos políticos, a conversar con los presos políticos, lo que era muy arriesgado, estamos hablando de Onganía, que era duro, pero nada que ver con lo que nos tocó después. Entonces, lo que sí hicimos, a pesar de casi todos nosotros, cada uno siguió su camino cuando salimos de la asociación, pero sí casi todos coincidimos en el gremio de psiquiatras. Porque claro, los que salíamos de la APA éramos todos psiquiatras, porque la APA solo los médicos podían entrar, los psicólogos no podían entrar. Entonces, salimos de la APA y entramos en el gremio, en la Asociación de Psiquiatras, y hicimos junto una coordinadora de gremios con los psicólogos, la Asociación de Psicólogos, con la Asociación de Trabajadores Sociales, una coordinadora de trabajadores de salud mental, de manera tal que se acabara la diferencia entre profesiones y las jerarquías entre profesiones, médicos más que psicólogos, psicólogos más que trabajadores, éramos todos trabajadores de salud mental.
Y armamos esa coordinadora de trabajadores de salud mental que instaló un centro de docencia e investigación. Ese centro de docencia e investigación, en menos de un mes, por eso decía todo el ambiente que había alrededor del psicoanálisis, congregó a 3.500 alumnos, porque de golpe todos aquellos que estaban interesados en el psicoanálisis tenían en el gremio y gratis aquellos que hasta poco tiempo atrás estaban en una institución, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era muy exclusiva, que era muy cara y que era inaccesible. Entonces, de golpe, la gran movida fue esa institución, el centro, que duró muy poquito porque la represión la barrió, pero mientras duró, tuvo una trascendencia muy grande porque logró primero instalar esta condición de trabajadores, rompiendo las diferencias, y segundo, haciendo el psicoanálisis accesible no solo a los que podían pagar altos honorarios, sino a todo el mundo que quisiera acercarse a estudiar y a familiarizarse con el psicoanálisis. Lamentablemente, la represión, incluso en el CDI, que fue brutal porque se llevaron grupos enteros, entraban los militares y se llevaron al coordinador y a todos los integrantes de los grupos, y algunos de nosotros desaparecidos, pero en última instancia lo que hicimos, después de todo, no fue tan revolucionario. Lo que hicimos, yo creo que es, mirándolo con cierta distancia, y con la constitución que tenía la Asociación Psicoanalítica como una sociedad exclusiva y cerrada, que nosotros, que nos creíamos tan revolucionarios, lo único que hicimos es cumplir de manera sumisa el mandato de vayan y expandan el psicoanálisis, y lo hicimos. Hubo la decisión de Abdeva, sí. Yo estaba en Cuba y me anunciaron, me comentaron, hubo una decisión en la APA y Abdeva, se constituyó Abdeva y se fueron. Lo primero que yo pregunté es, ¿quién se quedó con el archivo? Y APA se quedó con el archivo. Los otros se fueron, pero el archivo está, y ese archivo es valiosísimo y lo tienen bajo 7 candados. La historia oficial del psicoanálisis miente la historia e intenta encerrar a Plataforma en un museo. Nuestros enemigos saben que la memoria es clave para recuperar la identidad. Por eso se nos vacía el recuerdo y nos ofrecen una versión desfigurada, cuando no es omitida, cuando no es borrada y desaparecida. Y tiene una actualidad muy grande, eso lo dije hace mucho y lo podía decir ahora por algo que te voy a explicar, que es muy, muy actual. Sí, es muy actual. Una es acaban de hacer un documental sobre Mary Langer. Ese documental es fantástico y es horrible. Es fantástico porque está muy bien hecho, tiene un archivo impresionante. Cuando Mary Langer murió, quienes estábamos más próximos a ella, y desde antes también estábamos viendo, bueno, qué hacer con su obra, y todos coincidimos en que lo que sería bueno es reunirlo en un lugar. Y el yerno de Mary Langer, el esposo de Ana, una de las hijas, decidió que él se iba a hacer cargo de ese archivo, y todos empezamos a mandar todo lo que teníamos, incluso ahí fue a parar todo el epistolario de ella, de Mary Langer con Melanie Klein, y eso nunca se terminaba de hacer, nunca se terminaba de reunir todos los textos que había, o toda la información que había, y es probable que todo ese material de archivo haya sido usado por la directora
de ese documental que tiene ese material y aparte hizo entrevistas, pero claramente sesgadas, en el sentido de que no dice ni una, muy bien hecho, porque no dice ni una sola mentira, dice todo lo que fue Mary Langer, pero simplemente toma el aspecto revolucionario de Mary Langer, lo pasa por la bandina y lo muestra, de manera tal que queda como una heroína romántica, como una mujer que tenía un sueño de juventud y que lo realizó en Nicaragua y que fue eso. Y quienes lo recuperan es la Asociación Psicoanalítica Internacional, la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es Argentina, pero también la institución oficial la recupera como mostrando que es de ellos y como además desluciendo aquello justamente que contra lo que ella luchó. En determinado momento, incluso yo recuerdo que en alguna oportunidad yo había contado algunas cosas de la vida de Mary Langer y la relación de ella con Eva Perón y con el peronismo, y de golpe se levantaron voces airadas, como diciendo que yo mentía y que de dónde había sacado eso, porque, como decía, hasta determinado momento ella se encargó muy bien de trabajar con esa apariencia de psicoanalista aristocrática, ¿no? Y está escrito por ella. Cuando Evita murió, ella hizo la cola, esa famosa cola interminable frente al cadáver de Evita para despedirse. No pudieron sacar la foto, no me pudieron sacar a mí la foto con Fidel Castro, y no pudieron sacarla, pero ni siquiera está etiquetada. De manera tal de que todo lo que pasa, y la historia, el único que estuvo en la charla íntima que tuvimos, Fidel Castro, Mary Langer y yo, que está vivo, soy yo. Soy yo el que puedo decir de qué hablamos. Es cierto de que hablamos de la torta, de la Sachertorte, pero en realidad hablamos del psicoanálisis, y todo eso no está. En realidad, Fidel lo que le preguntó y lo que nos preguntó es cómo estaba el psicoanálisis en Cuba. Yo, que estaba sin saber que íbamos a estar charlando con Fidel, estaba medio borracho, me atreví a decirle que el psicoanálisis estaba muy mal. Fidel se sorprendió, porque a Fidel a nadie le dice que las cosas están mal en Cuba, o no le decía, y entonces me preguntó por qué decía que estaba muy mal. Le dije, porque no hay psicoanálisis en Cuba. Y entonces me dijo, bueno, ¿y cómo se puede arreglar eso? ¿Qué remedio hay para eso? Y ahí fue cuando se nos ocurrió, tanto Mary Langer como yo dijimos, no tenemos ni idea qué es lo que se puede hacer, pero es cierto que hay una campaña de difamación internacional, piensen que todo esto es antes del 89, con la Unión Soviética por la persecución de los psicoanalistas y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con Cuba, y una de las cosas que podíamos hacer era mostrar que en Cuba el psicoanálisis no está prohibido y que Cuba es un país socialista que abre sus puertas al psicoanálisis. Y entonces podíamos hacer un congreso internacional. 9 congresos internacionales hicimos de psicoanalistas latinoamericanos en Cuba, gracias a ese encuentro y a esa reunión, y gracias a la apertura que Mary Langer hizo en Cuba. No se trató de una torta, se trató de política, y de política del psicoanálisis. La historia de plataforma, que quedó medio interrumpido cuando yo te dije, con el CDI, el Centro de Docencia e Investigación, aunque ahí ya no éramos plataforma, ¿qué pasó? Pasó la represión, y con la represión todos nosotros fuimos, fundamentalmente los de plataforma, los que no fueron desaparecidos fuimos al exilio. Ese psicoanálisis, ponele de izquierda, ese psicoanálisis progre, fue barrido del mapa,
Y fue el momento donde ya, gracias a nosotros, el monopolio de la APA se había roto. ¿Quién lo aprovechó? Las enseñanzas de Lacan. A mí me parece que en Argentina hay una producción psicoanalítica increíble, única. La producción psicoanalítica, incluso lacaniana, es increíble, y sería muy injusto que quede reducido a considerarla como un eco diferido y deficiente de un psicoanálisis metropolitano. Me parece que tiene el efecto de traducción y de incorporación. Hay una enorme producción local que está lamentablemente muy acallada, que no hay un reconocimiento de esa identidad, que muy al estilo, a lo mejor carnavalesco, ¿no? De hacernos, del simulacro, de hacernos como que lo nuestro es puro disfraz de ricos, disfraz de lo que se produce en la metrópoli. Me parece que hay algo de esa identidad, de esa producción local, que lamentablemente falta que nosotros mismos reconozcamos, no como una identidad única, sino muy diversa, pero con una producción increíble. Sobre todo por la enorme tradición que tenemos en eso, en la apertura del psicoanálisis más allá de las fronteras tradicionales, ¿no? En lo que hace a ese anudamiento entre el campo psi y los derechos humanos, la temprana inserción del psicoanálisis en la cultura argentina, los múltiples cruces con otros saberes y prácticas, su asiento en las instituciones públicas, tanto en el campo de la salud mental como también mediante su extendida pregnancia universitaria, dan cuenta de una cantera todavía por explorar. El trabajo que llevamos a cabo en TECME participa de la elaboración del archivo que se está constituyendo en nuestro país y en Latinoamérica, archivo documental, oral, fotográfico, sobre el vínculo entre psicoanálisis y derechos humanos. Los fragmentos que se muestran aquí tuvieron lugar por el deseo de memoria compartido. Aperturas a experiencias, controversias y testimonios que posibiliten y enriquezcan el trabajo genealógico sobre los legados, hasta ahora esbozado mediante figuras y casos emblemáticos, pero que en rigor todavía está por hacerse.